Operaciones con límites infinitos y límites nulos. Bueno, hemos visto en la pregunta anterior que existen una serie de propiedades que podemos utilizar para calcular límites de funciones cuando éstas aparecen operadas entre sí. Pero habíamos visto que esas propiedades en principio estaban restringidas a los casos en que los límites de esas funciones tenían como resultado números reales. ¿Qué sucede entonces cuando alguna de esas funciones que operamos o todas ellas tienen como resultado un límite que es infinito? ¿No vamos a poder calcular entonces el límite de esas operaciones con esas funciones? Bueno, pues lo que sucede es que además de esas propiedades vamos a tener que tener en cuenta una serie de reglas que son las que aparecen a continuación en esta pregunta. Son muchas. No se trata de que os las aprendáis todas de memoria, sino de que las razonéis, porque la inmensa mayoría se deducen sin más que aplicar un poquito el sentido común y utilizar cosas que ya conocéis de antes, como por ejemplo las reglas de los signos, como por ejemplo cómo se calcula una potencia de exponente entero negativo. Bueno, pues utilizando todas esas cosas, junto con esas propiedades, vamos a poder resolver la inmensa mayoría de los límites que se nos presenten. Y los que no podamos resolver de momento es porque van a ser lo que se llaman indeterminaciones, que eso tampoco significa que no las vayáis a poder calcular, sino que no os va a llegar con estas reglas ni os va a llegar con las propiedades que conocemos, sino que necesitaréis otros métodos específicos que también se os van a explicar. Entonces, en esta pregunta lo que vamos a ver son aquellos casos en los que utilizando simplemente el sentido común y teniendo en cuenta que las operaciones tengan sentido, voy a poder saber el resultado del límite. Los otros los dejaremos para las preguntas siguientes. Bueno, pues entonces, en primer lugar, el primer caso que vamos a ver es el que afecta a sumas y restas con infinito, es decir, que yo tengo funciones, por ejemplo, dos funciones, una función f y una función g, y alguna de ellas o las dos tienen como resultado límite infinito y me mandan sumarlas o restarlas y calcular el límite de esa suma o de esa resta. Bueno, pues entonces, el primer caso sería infinito más menos un número, es decir, que una de las funciones tenga por límite, por ejemplo, más infinito, y que otra de las funciones tenga por límite un número. Él representa un número real. Entonces, si una de las funciones tiende a más infinito, ¿eso qué significa? Significa que puede llegar a tomar un valor tan grande como nosotros queramos. ¿Cuándo? Pues donde nos estén mandando calcular el límite. O nos lo están mandando calcular cuando x tiende a un número c, o nos lo están mandando calcular cuando x tiende a más infinito, o cuando x tiende a menos infinito. Pero lo mismo para la otra función g. Recordad que para aplicar esto necesitábamos que los límites de ambas funciones se calculasen cuando x tendía a lo mismo, o al mismo número c, o al mismo más infinito, o al mismo menos infinito. Bueno, pues entonces, una de nuestras funciones tiende a más infinito y la otra tiende a un número. Si me mandan calcular el límite de la suma, el más infinito le puede a cualquier cosa. Es decir, si yo tengo una cantidad muy grande, enorme, y le sumo o le resto un número, el resultado sigue siendo una cantidad enorme. Entonces, el resultado de ese límite va a continuar siendo más infinito. ¿Qué sucede si el límite de una de las funciones es menos infinito? Pues significa que puede llegar a alcanzar una cantidad tan negativa como queramos, cuando x tiende a ese valor. Bueno, entonces pensad, si yo tengo una cantidad muy negativa, menos miles de millones, y le sumo un numerito o un numerazo, me da igual, o se lo resto, el resultado sigue siendo súper negativo, con lo cual el resultado de esa suma o resta va a ser menos infinito. Vale, ahora, infinito más o menos infinito. Es decir, cada una de nuestras funciones va a tener límite infinito, o las dos más infinito, o una más infinito y otra menos infinito. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues si las dos tienen límite más infinito y nos mandan que las sumemos, el resultado de la suma, ¿qué límite va a tener? Pues fijaos, más infinito más infinito, una cantidad muy grande, más otra cantidad muy grande, da otra cantidad todavía mayor. Entonces, el resultado sigue tendiendo a más infinito. Si las dos tienden a menos infinito y nos piden hacer el límite de la suma es suma de los límites, entonces si yo tengo una cantidad muy negativa y le sumo otra cantidad muy negativa, el resultado es una cantidad todavía más negativa. Entonces el resultado es menos infinito. Vale.
El problema va a estar ahora aquí cuando restemos dos infinitos del mismo signo o sumemos dos infinitos de signo contrario, que es lo mismo. ¿Ves? Estas interrogaciones que aparecen aquí son las indeterminaciones de las que os hablaba antes. No significa que no vayamos a poder calcular esos límites y no significa, por supuesto, que no existan. Significa que no nos llega con estas reglas ni con las propiedades para poder saberlo. Necesitamos otros métodos que veremos después. Entonces, fijaos, si a mí me piden que reste más infinito, un límite más infinito menos otro límite más infinito, regla de los signos, menos más es menos, es lo mismo que más más y más menos es lo mismo. Entonces, estaría sumando dos infinitos de signo contrario. Restar dos infinitos positivos es lo mismo que sumar un infinito positivo con un infinito negativo. Entonces, esto sería una cantidad muy, muy grande en positivo. Y esto sería una cantidad muy, muy negativa, pero no sé cuál de las dos puede más. Y vosotros sabéis que cuando se suman un número positivo con un número negativo, el resultado puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? De cuál de los números tenga el mayor valor absoluto. Yo en principio no lo sé. No sé cómo de grande es este infinito o cómo de pequeño es este menos infinito. Entonces no sabemos cuál de los dos, entre comillas, puede más. Entonces por eso es una indeterminación. Y lo mismo aquí, si a mí me piden que reste dos menos infinitos, menos es más, es lo mismo que esto. Es lo mismo que sumar dos infinitos o sea, aquí me quedaría menos infinito, menos más infinito. Es lo mismo que esto, más infinito más menos infinito. Entonces, lo mismo que antes. Estaría sumando dos infinitos de signo contrario, no sabría cuál puede más, no sabría si el resultado va a ser positivo, negativo, si se van a contrarrestar y no da infinito, no sabemos nada. Vale, productos con infinito. Entonces aquí tenemos en principio tres casos. Infinito por un número. Bueno, entonces ahora vamos a suponer que una de las funciones tiene por límite un número L, un número real, es decir, que se aproxima cada vez más a ese número L. Y vamos a distinguir que ese número sea positivo o que ese número sea negativo. Entonces, en principio, una de nuestras funciones va a tender a un número positivo y la otra va a tender a infinito. Nos va a dar igual que sea más infinito o menos infinito. ¿Veis por qué? A ver, fijaos. Supongamos que la otra función tiene límite más infinito, es decir, una cantidad muy, muy grande, positiva. Si a una cantidad muy, muy grande positiva la multiplico por otra cantidad positiva, porque en este primer caso estoy suponiendo que él es positivo, entonces una cantidad muy grande por otra positiva, más por más, daría más infinito. Entonces, aquí este más menos significa que el más va con el más. ¿Vale? Bueno, no quedó muy allá, pero es lo que significa. A ver, lo borramos. A ver. Entonces, más infinito, casi mejor os lo escribo, esperad un momentito. Entonces, sería más infinito por n es igual a más infinito si n es mayor que 0. Y el otro caso nos decía menos infinito, es decir, una de las funciones se hace cada vez más y más negativa y la otra tiene como límite un número positivo. Menos por más da menos. Bueno, pues entonces el otro caso es que menos infinito por L va a dar menos infinito si L es un número positivo, un límite positivo. Bueno, pues del mismo modo, ¿qué va a pasar cuando L sea negativo? Sabéis que el número más por menos da menos y menos por más más por menos da menos por menos da más. Bueno, entonces aquí tendríamos, si una de las funciones tiende a más infinito y ahora la otra tiende a un número negativo, menos por más da menos. Por eso ahora aquí aparece el signo menos encima. Este más irá con este menos. Y si tiende a menos infinito y la multiplicamos por un número negativo, menos por menos da más. Es decir, más infinito por L va a dar menos infinito si L es negativo y menos infinito por L va a dar más infinito
si L es negativo. Entonces aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es la regla de los signos. Más por más da más, menos por más da menos, más por menos da menos y menos por menos da más. Y después que un número que al infinito siempre le puede dar un número, claro. Bueno, tenemos aquí el caso particular. Bueno, caso particular es menos más infinito va a dar menos infinito y menos menos infinito va a dar más infinito. Es decir, si multiplicamos el número menos 1 por un infinito, lo cambia de signo. Sigue siendo una cantidad muy grande o muy pequeña, pero cambiada de signo. Infinito por infinito. Bueno, entonces ahora cada una de nuestras funciones va a tener límite infinito y nos van a pedir que calculemos el límite del producto de esas funciones. Si las dos tienen límite más infinito, el resultado es más infinito. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es la regla de los signos. Más por más va a dar más, porque en valor absoluto una cantidad muy grande por otra cantidad muy grande continúa dando una cantidad muy grande. Entonces, regla de los signos. Más infinito por menos infinito, porque más por menos da menos. En valor absoluto, una cantidad grande por otra cantidad grande da cantidad grande. Una cantidad muy positiva por una cantidad muy negativa da una cantidad muy negativa. Y lo mismo, menos por más da menos y menos por menos va a dar más. Si vosotros multiplicáis dos cantidades súper negativas, menos por menos da más y en valor absoluto es una cantidad muy grande. Bueno, y ahora, infinito por cero, da igual que el infinito sea positivo o negativo. Es decir, si una de nuestras funciones tiene límite infinito, ya digo, da igual que sea más infinito que menos infinito, y la otra tiende a cero, tiende a, no vale cero, tender a significa que su límite es cero, es decir, que el valor que toma la función es un número cada vez más próximo a cero, pensad en 0,000 y pico, o menos 0,000 y pico, dependiendo de si se acerca por la derecha o por la izquierda. Bueno, pues en este caso no vamos a saber a priori cuál es el resultado del límite, es otra indeterminación. Entonces tendremos que recurrir a otros métodos, además de a estas reglas o propiedades. Entonces ya veremos cómo se resuelve. En cada caso en particular se hará de una manera. Bueno, vamos ahora con el caso de los cocientes, que es de las que más tiene. Bueno, ahí. Entonces, primer caso, 0 partido por un número. Este 0 es un límite, es decir, ahora tenemos dos funciones, una función f y una función g. La función f tiene límite 0 y la función g tiene límite otro número L, que no es 0. Y nos piden que calculemos el límite del cociente. Bueno, entonces, límite 0 entre otro límite que sea número que no sea 0, el resultado es 0. Pues pensad, 0,000 y pico entre 70.000 o entre 700 o entre 7 da un número también muy próximo a 0. Tenéis que pensar en el límite 0 como números muy cerquita de 0, no como el propio 0. ¿De acuerdo? Vale, ahora 0 partido por infinito. Vale, a ver, 0 partido por infinito. Y veis que pone aquí más menos infinito. Eso significa que el resultado va a ser el mismo, da igual que aparezca aquí más infinito que menos infinito. Entonces, en el numerador va a ir una función cuyo límite es 0, es decir, que toma valores cada vez más próximos a 0. 0,000009, por ejemplo, o 0,00033, me da igual. Y en el denominador vamos a suponer que el límite es más infinito, pues que se acerca a 300.000. Y ya no es tan infinito, pero bueno. Si vosotros dividís 0,00 y pico entre 300.000, el resultado es 0,0000 con más ceros todavía, es decir, todavía se aproxima más a 0. Y lo mismo si este límite 0 fuese por la izquierda, si fuese menos 0,00 y pico entre una cantidad muy grande, el resultado sería menos entre más menos 0,000 y pico, pero continuaría acercándose a 0, es decir, el límite sería 0. Y si el límite del denominador, en lugar de ser más infinito, es menos infinito, estaríais dividiendo una cantidad 0,0 y pico entre menos 300.000. Y el resultado en valor absoluto
va a estar muy próximo a 0. Entonces, por eso el límite es 0. Y después lo único que tenéis que jugar es con los signos. Es decir, tenéis que mirar si este 0 se aproxima por la derecha o por la izquierda y si el infinito es positivo o negativo. Y jugar con más entre más da más entre menos da menos entre más da menos y menos entre menos da más. Para saber si ese resultado 0 también es un 0 positivo o un 0 negativo, si es que os piden que lo distingáis. 0 partido por 0. Bueno, si nosotros tenemos dos funciones y ambas tienen límite 0, es decir, ambas se aproximan a 0, tanto como nos dé la gana, por la derecha o por la izquierda, eso va a ser otra indeterminación. Y ya veremos que además se va a resolver de distintas maneras dependiendo de cómo sea la función que aparece en el numerador y la función que aparece en el denominador. Y lo mismo sucedía aquí en estas indeterminaciones. En las indeterminaciones de restar dos infinitos del mismo signo o sumar dos infinitos de signo contrario, que es lo mismo, pero a mí me gusta decirlo más así, restar dos infinitos del mismo signo, también dependiendo de cómo sean las funciones f y g, no de a qué tiendan, sino del tipo de función que sea, la indeterminación se va a resolver de una manera o de otra. Va a existir un método para resolverla u otro método. Bueno, un número partido por infinito. Ahora, la función que aparece en el numerador va a tender a un número, ¿vale? Un número que aquí no especifica si puede ser 0 o no, con lo cual podría ser 0 también. Y la función que aparece en el denominador va a tender a infinito y da igual que sea más que menos infinito. Si nosotros tenemos, imaginaos primero que el L no fuese 0. Si tenemos una cantidad fija, positiva o negativa, y la dividimos entre una cantidad que en valor absoluto es enorme, el resultado del cociente va a ser 0,000 y pico, o menos 0,000 y pico. Y el más o el menos pues va a depender de la regla de los signos, del signo que tenga este L y del signo que tenga el infinito que va en el denominador. Pero el cociente siempre va a ser un número que se aproxime a 0. Y si el numerador es límite 0, pues lo mismo, también. 0,0 y pico entre una cantidad muy grande o entre una cantidad muy negativa, también va a dar como resultado 0,00 y pico. Un número partido por 0. Ahora sí que vamos a distinguir el caso en el que L es distinto de 0, porque si L es 0, estamos en este caso de aquí, que ya vimos que era una indeterminación. Entonces, si en el numerador tenemos una función cuyo límite es un número real que no sea el número 0, y en el denominador tenemos una función cuyo límite es 0, es decir, que se aproxima a 0 tanto como queramos, el cociente se va a hacer o muy grande, muy positivo, o muy pequeño, muy negativo. ¿Por qué? A ver, imaginaos que en el numerador tenéis una función cuyo límite es 7 y que en el denominador tenéis una función cuyo límite es 0. Entonces, imaginaos que estáis dividiendo 7 entre 0,0003. Si vosotros hacéis esa división, el resultado os va a salir un número muy grande, porque al dividir por 0,0 y pico, el cociente aumenta mucho. Bueno, pues entonces el resultado en valor absoluto es infinito. ¿El signo de qué va a depender? Pues va a depender del signo de L y va a depender de si este 0 es un 0 positivo o un 0 negativo. Es decir, si nos acercamos por la derecha sería un 0 positivo y si nos acercamos por la izquierda sería un 0 negativo. Y después jugar con la regla de los signos, lo de antes. Más entre más daría más infinito, más entre menos daría menos infinito, menos entre más daría menos infinito también y menos entre menos daría más infinito. Infinito partido por un número. Bueno, aquí volvemos a distinguir el caso en el que L es mayor que 0 o en el que L es menor que 0. Número real o positivo o negativo. Y en el numerador vamos a tener una función cuyo límite es infinito. Más menos significa que la regla va a ser la misma. Bueno, entonces fijaos en el resultado. Aquí el resultado es más menos y aquí es menos más. Recordad que cuando hay dos signos, el de arriba va con el de arriba y el de abajo va con el de abajo en la solución. Entonces, si yo tengo, imaginaos, en el numerador una función cuyo límite es más infinito, es decir, una cantidad muy grande, ¿vale? Y lo divido por una cantidad fija pero positiva, el resultado sigue siendo muy grande, una cantidad muy grande, millones y millones y trillones.
entre un número, por grande que este sea, el resultado sigue siendo muy grande. Y ahora, signos, como él es positivo, si arriba tenía más infinito, pues más infinito entre número positivo da más infinito. En cambio, si arriba tuviese un menos infinito, una cantidad muy negativa entre un número positivo, en valor absoluto sería muy grande, pero el signo sería negativo. Bueno, y cuando el límite que va en el denominador es un número negativo, por la regla de los signos, pues sabéis que más entre menos va a dar menos y menos entre más va a dar más, pero que en valor absoluto la cantidad resultante sería muy grande, porque continuaríais dividiendo un número muy grande en valor absoluto entre una cantidad fija. Infinito partido por infinito, es decir, si en el numerador tenemos una función que tiende a más infinito o a menos infinito y en el denominador otra que tiende a más o menos infinito, el resultado va a ser una indeterminación. Aquí no tienen que ser las dos del mismo signo, es decir, no tiene que ser más infinito entre más infinito forzosamente o menos infinito entre menos infinito forzosamente. Es decir, arriba cualquier infinito y abajo también cualquier infinito, da igual el signo. Va a ser una indeterminación y también vamos a ver cómo se resuelve esta indeterminación más adelante. Habrá distintos métodos dependiendo de cómo sean las funciones que intervienen. Infinito partido por cero. Bueno, infinito partido por cero. Recordad, este cero no es el número cero, es el límite cero. Entonces pensad en él como 0,000 y pico si nos acercamos por la derecha o menos 0,00 y pico si nos acercamos por la izquierda. Entonces, si arriba tenemos más infinito, es decir, una cantidad muy grande, y yo la divido entre 0,00 y pico, se hace todavía más grande en valor absoluto. Entonces el resultado va a ser infinito. Y ahora el signo, pues va a depender. Si arriba tenéis más infinito y abajo un cero positivo, más entre más dará más. Si arriba tenéis menos infinito y abajo un cero positivo, menos entre más va a dar menos. Si arriba tenéis menos infinito y abajo tenéis 0 más, menos entre más da menos. Y si arriba tenéis menos infinito y abajo 0 menos, menos entre menos va a dar más. Jugad siempre con la regla de los signos. En la multiplicación y en la división siempre tenéis que tener en cuenta la regla de los signos. Después para el resto no. Vamos ahora con las potencias con infinito y cero. Vale, entonces, ahora empezamos ya con potencias. Vamos a ver que para ello vamos a utilizar la propiedad que ya conocemos de cómo se calculan potencias de exponente negativo. Bueno, entonces sabemos que esa propiedad es esa. Un número elevado a un entero negativo es 1 partido por el mismo número, por la misma base, elevada a positivo. Bueno, pues teniendo en cuenta esto y las reglas de los signos, vamos a poder deducir todas estas reglas que tenemos aquí. Y el primer caso es un número elevado a infinito. Vale, fijaos. Vamos a tener entonces una función elevada a otra función, una f de x elevado a g de x. El límite de la base, el límite por ejemplo de la f de x, vamos a suponer que es un número real L. Y después vamos a suponer que la función g, la que va en el exponente, tiene como límite infinito, positivo o negativo. Este L, el límite de la función que va en la base, vamos a suponer dos casos, o que es un número entre 0 y 1 o que es un número mayor que 1. ¿Por qué no tengo en cuenta el caso que L sea 0? Porque aparecerá más adelante. Y el caso L negativo no lo vamos a considerar nunca porque recordad que para que una potencia, una función exponencial o una función elevada a otra función tenga sentido, se exigía que la función que fuese en la base tomase siempre valores positivos. Lo vimos en la pregunta de las propiedades de los límites respecto de las operaciones. Entonces, si la función toma siempre valores positivos, el límite no puede ser un número negativo. Vale, entonces vamos a suponer estos dos casos. Entonces, en primer lugar, vamos a suponer que en la base va un número positivo entre 0 y 1. Pensad en un medio que es el caso más sencillo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando en el exponente la función tiene límite más infinito? Entonces, imaginaos un medio elevado a más infinito. Eso sería un medio por un medio por un medio un montón de veces. Bueno, pues por ejemplo, entonces, imaginaos un medio por un medio por un medio y así un montón de veces hasta que nos aburramos. Pues por ejemplo, que se nos marchó, ahí está, pues por ejemplo 300.000 veces. Y desde luego eso ya no es infinito, pero
bueno, son muchísimas. Bueno, pues sabéis que esto sería 1 partido por 2 elevado a 300.000. ¿Ese cociente a qué valor se acerca? Pues se acerca a 0. Sería 0,0000 y un mogollón de ceros. Bueno, pues entonces eso con límites, no pongo igual de momento, eso daría 0. Ese límite tiene que darnos 0. Entonces, un número entre 0 y 1 elevado a más infinito da 0. En cambio, elevado a menos infinito, vamos a ver que da más infinito. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ver cuánto da L elevado a menos infinito. Y estamos diciendo que L es un número mayor que 0 y menor que 1. Pues vamos a utilizar esta propiedad y lo que acabamos de ver en este caso. Esta propiedad me dice que L elevado a menos infinito sería 1 partido por L elevado a más infinito. Un número entre 0 y 1, un límite entre 0 y 1 elevado a más infinito, acabamos de ver que eso daba 0. Pero fijaos que además yo sé que ese 0 va a ser siempre positivo. ¿Por qué sé que ese 0 va a ser siempre positivo? Porque este L es positivo y una potencia de base positiva nunca puede dar negativo. Entonces este 0 es en realidad 0 más. Y entonces ahora tenéis que recordar lo que acabamos de estar viendo hace un ratito con los cocientes. Si yo tengo un cociente de límites, en el numerador un número que no es 0 y en el denominador un límite que se acerca a 0, entonces, un número entre algo que se acerca a 0, el resultado se hace muy grande. Si dividís entre 0,00 y pico, el resultado es infinito. Vale, y ahora los signos, más entre más, más. Bueno, pues entonces, L elevado a menos infinito cuando L está entre 0 y 1, el resultado es más infinito. Vamos a ver qué pasa cuando L es mayor que 1. Pues pensad en el 2, que también es el caso más sencillo. Si yo tengo el límite 2 elevado a más infinito, 2 por 2 por 2 por 2 un montón de veces se hace enorme, entonces más infinito. Y ahora, cuando es un número mayor que 1 elevado a menos infinito, volvemos a razonar como acabamos de ver antes. Es decir, ahora vamos a hacer L elevado a menos infinito, pero L mayor que 1. Bueno, pues esto sería 1 partido por L elevado a más infinito. Y en este caso, cuando L era mayor que 1, un número mayor que 1 elevado a más infinito, da más infinito. Entonces esto es 1 partido por más infinito. Si yo divido una cantidad real fija entre algo que se hace enorme, el resultado se aproxima a 0. Vale, pues entonces ese límite nos daría 0. 1 elevado a infinito. Bueno, pues es una de las indeterminaciones más importantes que existen, pero no la vais a estudiar este año. Esta se estudia en segundo de bachillerato. Entonces, 1 elevado a más infinito o 1 elevado a menos infinito van a ser indeterminaciones relacionadas con el número e, el de los logaritmos neperianos, y las estudiaréis el año que viene. Un número elevado a 0. A ver, que no sea 0, es decir, 0 elevado a 0 no, porque bueno, ya lo adelantamos ahora, la tendremos aquí, va a ser una indeterminación y también es de las que se estudia el curso que viene. Entonces, 0 elevado a 0, límite 0 elevado a límite 0 es una indeterminación. Pero si en la base el resultado del límite es un número que no sea 0, pues un límite real que no es 0 elevado a otro límite que sí es 0, siempre da 1. Recordad que todas las potencias elevadas a 0 dan 1. Bueno, pues aquí lo mismo. 0 elevado a un número. Vale, ahora el límite de la función que va en la base, el límite es 0. No la base es 0, cuidado. Se aproxima a 0. Y tiene que ser además 0 positivo. Porque dijimos que en la base siempre tienen que ir funciones que tomen valores solo positivos y por lo tanto el límite no puede dar negativo. Entonces este 0 que va en la base en realidad es un 0 más. Y nos piden que calculemos el límite de ese 0 más elevado a otra función que tiene de límite un número L, un número real. Pues va a depender de si ese número real L es positivo o de si es negativo. Entonces si tenemos 0 elevado a un número positivo, ¿por qué va a dar 0? Pues fijaos. 0,0003 elevado a 7, pues 0,003 por 0,003 por 0,003 por 0,003 elevado a 7 aún se hace más pequeño, porque vamos a meter en el resultado, aparecen todavía más ceros entre la coma y el primer dígito no nulo, entonces ese límite se acerca también a 0. En cambio, si L es negativo y tenemos 0 elevado a L, pues fijaos,
si yo tengo 0 elevado a menos 7, por nuestra propiedad, eso es lo mismo que 0 elevado a 7. Y entonces, por lo que acabamos de decir, 0, límite 0 elevado a número positivo, daría 0 y además daría 0 positivo. Y 1 entre 0 positivo, 1 entre 0 da infinito. Y el signo es más entre más infinito. Entonces, 0 elevado a número negativo, 0 elevado a número negativo da más infinito. Bueno, aquí tenemos el menos infinito, pero eso es un error. Es más infinito porque la base siempre va a ser positiva. ¿De acuerdo? Vale. Ya os lo corregiré. 0 elevado a infinito. Bueno, a ver, 0 elevado a infinito. Pensad en 0,00 y pico. Pues 0,00 y pico por 0,00 y pico por 0,00 y pico, mogollón de veces. Si ya aquí daba 0 y estábamos elevando a una cantidad finita, pues imaginaos si lo multiplicamos por sí mismo infinitas veces. Pues todavía se hace más pequeño y el resultado es 0. Y aquí por lo mismo, pues 0 elevado a menos infinito, fijaos que aquí sí que ya solamente tengo el más infinito, razonamos exactamente igual que antes, sería 0 elevado a menos infinito, 0 elevado a menos infinito, por la propiedad es 1 partido por 0 elevado a más infinito, y 0 elevado a más infinito, 0 por 0 por 0 por 0, 0,00 por 0,00, infinitas veces va a dar un 0 positivo, y 1 entre 0 positivo es más infinito. ¿Vale? Bueno, esta ya dijimos que era una indeterminación y ahora vamos a ver infinito elevado a un número. Vale. Antes teníamos un número elevado a infinito y ahora tenemos infinito elevado a un número. Vamos a distinguir entre si el exponente, que es el número, el límite del exponente, de la función del exponente, si ese número es positivo o si ese número es negativo. Entonces, si la base tiende a más infinito, no puede ser menos infinito porque una base no puede dar negativo, no puede ser negativa. Entonces, si la base tiene límite más infinito y el exponente tiene límite positivo, pues pensad más infinito por más infinito por más infinito 7 veces. Da más infinito, cada vez más grande además y positivo siempre. Y en cambio, si la base es más infinito y la elevamos a un número negativo, bueno, pues a ver, si yo hago más infinito elevado a menos 3, por ejemplo, eso sería 1 partido por más infinito elevado a 3, pero más infinito por más infinito por más infinito es más infinito, y 1 entre más infinito, bueno, este no necesitaría los paréntesis, y 1 entre más infinito, una cantidad fija entre una cantidad muy grande y positiva, se acerca a 0 y además se acercaría a 0 positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, infinito elevado a 0, pues infinito, que tiene que ser más infinito, infinito elevado a 0 da es una indeterminación. No la confundáis con la otra, con 0 elevado a más infinito que daba 0. La que es indeterminación es la que lleva el infinito en la base y el 0 en el exponente. Esa también la estudiaremos el próximo curso. Las indeterminaciones que tienen que ver con las potencias se estudian todas el año que viene, ¿de acuerdo? Y por último tenemos infinito elevado a infinito. En la base siempre tiene que ser más infinito, lo que puede cambiar es el límite de la función del exponente, que puede ser más infinito o menos infinito. Entonces, más infinito elevado a más infinito. Bueno, pues si más infinito elevado a un número positivo ya daba más infinito elevado a más infinito, es decir, una cantidad muy grande por sí misma un mogollón de veces, muchísimas, pues da todavía una cantidad más grande. Y más infinito elevado a menos infinito, ¿por qué va a dar 0? Pues por lo mismo, decimos más infinito elevado a menos infinito, lo razonamos como 1 partido por más infinito elevado a más infinito, y más infinito elevado a más infinito, acabamos de decir que es más infinito, y 1 entre infinito da 0 y además va a dar 0 positivo. Bueno, pues ya digo, estas son todas las reglas que os deberíais saber, pero no hay que memorizarlas, tenéis que hacer pues lo mismo que acabo de estar haciendo yo con vosotros, irlas razonando, ¿vale? Y después sí, tened en cuenta que estas indeterminaciones, indeterminación significa que no sé lo que va a dar el límite sin ponerme a hacerlo, es decir, no me llega con conocer estas reglas, ni me llega con conocer las propiedades de los límites con respecto a las operaciones, sino que necesito métodos específicos.
Vale, y de todas estas, las que vamos a ver este año cómo se resuelven son restar dos infinitos del mismo signo, da igual que los dos sean positivos que los dos sean negativos, el 0 por infinito, por más o menos infinito también vamos a ver cómo se resuelve, el 0 entre 0 también y el cociente de infinitos también. Y estas tres son las que dejaremos para el curso que viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de ahora lo que vamos a ver en las siguientes preguntas de teoría es esos métodos específicos que necesitamos utilizar para el cálculo de límites en los que no basta con saberse las propiedades o estas reglas. Pues hasta luego, venga.